¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Nuevamente nos encontramos aquí en CUEC TV hablando de temas aduaneros, muy interesante. Hoy tenemos un invitado experto en el tema de valoración, un super invitado, también compañero del doctorado, es el doctor Balam Lamoglia Riquelme, está con nosotros el día de hoy. Él es originario de Orizaba, Veracruz, abogado por la UNAM. Cuenta con maestrías en Derecho de Amparo, Derecho Aduanero y Derecho Administrativo y Fiscal, especialista en Derecho de Comercio Exterior y Enseñanza del Derecho. Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho Aduanero y de Comercio del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, posgrados obtenidos todos con mención honorífica, candidato a doctor en Derecho Fiscal por la Universidad de Salamanca, España. Fungió como asesor de Comercio Exterior y Aduanas del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como del presidente del Servicio de Administración Tributaria, destacando su participación en la coordinación y elaboración de reformas a la legislación aduanera y su reglamento. Dentro de la Administración General de Aduanas, fue administrador central de investigación aduanera, área especializada en el combate al contrabando y fiscalización del valor en aduana de las mercancías, y posteriormente fue titular de la Administración Central de Visitaduría, en donde alcanzó el rango de funcionario fiscal de carrera. En abril de 2001 se incorpora a la firma Chávez Ruiz Amarripa y compañía como asociado especialista en asesoría y consultoría en el área de aduanas y comercio internacional, y actualmente es socio fundador del despacho Lamoglia Riquelme y Asociados SC. Profesor en Derecho Procesal, Fiscal, Juicio de Amparo y Derecho Aduanero. Autor del libro Procesos y Procedimientos Fiscales y Aduaneros, editado por Liber Luris Novum. Valoración Aduanera, editado por Editorial CUEC, y coautor del libro Conocimientos Básicos del Comercio Exterior para el Contador Público, editado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Coautor también del libro Nuevos Paradigmas del Comercio Internacional, publicado por Tax Editores. Asimismo, coautor del libro Administración Pública Contemporánea, Derecho, Política y Justicia, Estudios Jurídicos, en homenaje a Alfonso Nava Negrete. Editoriales Purrúa, Facultad de Derecho de la UNAM e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Coautor del libro Derecho Fiscal, homenaje a Eusebio González García, editorial Liber Iuris Novum, Universidad Panamericana, 2014. Doctor, un honor, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por tu tiempo. También queremos aprovechar para presentar su nuevo libro, su nueva obra, recientemente salida. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de este libro de valoración aduanera, doctor amigo Balam? Claro que sí, Héctor, pues al contrario, muy agradecido de que me hagan favor de invitarme a este foro de gente que le gusta de la materia aduanera. Procuraré ser muy breve para no aburrirlos, pero este libro es el resultado de desarrollar una de las materias que se imparten en el doctorado de Derecho Aduanero del CUEC, un programa que está registrado obviamente ante la Secretaría de Educación Pública, en donde de forma, digamos, sistemática, como si fuera un libro de texto, iniciamos con la explicación del nacimiento de la valoración aduanera desde su creación por parte del GATT y después Organización Mundial de Comercio, después la Organización Mundial de Aduanas. En otro apartado hablamos de todo cómo está conformado, evidentemente para tratar de ir acomodando, ir dando los elementos para que se vaya conociendo el tema de la valoración, la importancia de la valoración en los tratados internacionales. Hacemos alguna relación de los tratados internacionales más representativos que ha suscrito México, tanto multilaterales como entre países, para entrar ya de lleno al conocimiento de la valoración tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Es decir, abarcamos en algunos apartados cómo se lleva la metodología de valor y todo esto en algunos países, Europa, China, en algunos países importantes, ¿no? Para conocer esta metodología. Y finalmente entramos a todo lo que tiene que ver con los pormenores que se manejan en la ley aduanera
en su reglamento, de tal manera que lo que procuré hacer con este libro, repito, fue desarrollar un temario de una materia de que se imparte en un doctorado. Esta materia me parece que está muy completa porque no solamente viene legislación nacional, que en algunos aspectos pudiera ser suficiente. Sin embargo, y ahorita me gustaría abarcar dentro de las preguntas que nos hagan los compañeros y explicar un poco más, pero la valoración aduanera parte de un tratado internacional y parte del GATT. Y para cuando México ingresa al GATT, la obligación por parte del Estado mexicano fue adaptar su legislación perfectamente a los textos internacionales. De tal manera que, hablando de valoración aduanera en específico dentro de todo el mundo del comercio exterior, tal vez junto con la materia de antidumping o de dumping, la legislación mexicana parte de la premisa de que debe de adaptar sus textos a lo que dice el acuerdo internacional. Y por eso es que este libro y el programa del doctorado se enfoca tanto en el aspecto internacional, porque es el que norma, es el que lleva la pauta, lleva la directriz para poder explicar y que se entienda por qué en México se han adoptado ciertas características que incluso, por qué no decirlo, y también se menciona en el texto, hay algunas reformas a la legislación mexicana que están en contra de lo que dice el tratado internacional, ¿no? Entonces está muy interesante porque abarcamos obviamente el texto, pero también hacemos algunos comentarios de por qué el legislador mexicano ha rebasado lo que dice el texto del propio GATT y que traería como consecuencia, pues, aspectos que se pueden llevar a los litigios en materia de prácticas de rechazo de valor y particularmente del aspecto de subvaluación, que supongo es lo que a muchos de los que nos puedan estar escuchando les interese, por qué, cuáles son las razones por las cuales determinan una subvaluación en una operación de comercio exterior. Brevemente, perdón, no sé si me extendí mucho, Héctor, pero sería la presentación. Muchas gracias. Me gustaría que nos compartieras a todos aquí dónde lo pueden conseguir, si también está la versión online y todo esto para que lo vayan a buscar. Mira, efectivamente, digamos que algunas personas nos gusta tener físicamente el libro. Sí, yo lo prefiero así. Es correcto, como me hiciste favor tú de adquirirlo. Lo están vendiendo directamente en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, que está en la calle del Municipio Libre. No recuerdo en este momento el número, si me acuerdas, pero también lo están vendiendo en el Sótano, en Gandhi, y particularmente si lo quisieran pues adquirir, incluso creo que cuesta como 100 pesos más barato la versión online, directamente en la página del CUEG, lo pueden comprar. Me parece que la versión online cuesta 300 pesos. Yo, una de las características, y lo digo con toda honestidad, cuando me pidieron el libro y lo ofrecí, lo que les dije es, yo he visto libros de valoración aduanera que cuestan 1,000 o 2,000 pesos y la verdad es que se me hace un exceso. Así que el único requisito que yo les pongo para hacer un libro es que cueste menos de 500 o 400 pesos, y se los digo en serio, porque creo que, claro que los libros cuestan, pero también para el aprendiz, para la gente que quiere tenerlo, ¿sí? También deben de estar en precios que puedan ser accesibles para todos. Entonces, la versión online creo que vale 300 pesos. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Sí, sin duda es una obra obligada porque por todas las bases que trae, como bien comentas, cómo se vincula y todo lo que relaciona este tema tan complejo y que al final de cuentas forma parte del día a día, como parte de las sanciones que aplica la autoridad aduanera en la operación. Y bueno, es importante conocer, como tú bien comentas, todas esas bases y el por qué podría cuestionarte la valoración la autoridad, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. El día de hoy la entrevista que tenemos justamente es de este tema. ¿Qué es la valoración aduanera, doctor? ¿Y por qué nace la valoración aduanera? Bien, dentro de toda la vida, y eso no está por demás decirlo, el hombre ha comercializado, ha hecho el trueque, el comercio, y esto, pues conforme fue avanzando la historia del ser humano, se empezó a ver la necesidad si la importación de los bienes tenía que ser gravada con impuestos de importación. Y una vez que hicieron este tema de determinar pues que las mercancías tenían que pagar un impuesto, el siguiente punto es decir cuánto cuestan las mercancías,
y cuál realmente era la base para poder calcularle el porcentaje a aplicar determinado en cada uno de los países o regiones del mundo. De tal manera que para poderle aplicar un porcentaje de pago de impuestos, había que llegar a una primera conclusión de cuál era el precio de las cosas. Y entonces hubo en su primera aproximación a la valoración, se tomó una postura que se llama valor teórico, en donde los organismos, los países empezaron a señalar cuánto debería de costar un producto. ¿Para qué? Para que ellos, digamos, que empezaron a determinar que una mercancía no podía costar menos de tanto dinero, y de ahí incluso nacieron los precios oficiales, en donde decía, oye, estas mercancías no pueden costar menos que tal cosa, como en la actualidad, por ejemplo, están los precios estimados, en donde independientemente de que nosotros digamos que una mercancía nos costó más o menos de un precio establecido, la autoridad aduanera ha determinado un precio mínimo. Entonces, el inicio de la valoración empezó justamente con la teoría, con esa teoría del valor, de cuánto era un estimativo de lo que debería de costar. Y posteriormente, con el nacimiento del GATT, se cuestionaron si esto debería de continuar así, y unos años incluso cuando entró en vigor el GATT, se tenía la noción teórica del valor, pero pues muchos empezaron a cuestionar que justamente eso no era tan, digamos que tan legal, no era tan objetivo. Tan objetivo, porque había gente que podría ir a comprar con el proveedor y siempre que no hiciera trampa, pues podía conseguir precios más competitivos, es decir, más baratos. Y entonces se cambió al valor positivo, que es al precio pagado o por pagar. Entonces, digamos que la valoración aduanera en el comercio exterior es de lo más importante que hay, porque precisamente recordemos que en un inicio, pues los países recaudaban impuestos importantes de comercio exterior cuando no había toda esta desgravación arancelaria por tantos tratados internacionales digamos, de desgravación acordada entre países o plurinaciones, ¿no? Entonces, la valoración nace como una necesidad de los países de que los importadores, por decirlo así, no fueran abusivos y no tomaran posiciones aventajadas por decirle a la autoridad que tal o cual mercancía les había costado cierto precio. Entonces, fue una manera de empezar a fiscalizar, ¿por qué no decirlo así?, que las operaciones de comercio exterior pagaran los impuestos lo más justo posible. Sin duda, un tema complejo, porque de este tema se derivan muchísimas implicaciones, ¿no? Prácticas desleales, todo lo que tenemos ahí, que de qué manera la autoridad o las autoridades aduaneras del mundo van a regular o a establecer los lineamientos del comercio, al menos en el tema de valoración para el comercio internacional, ¿no? Porque hay países, como conocemos muchos, que el tema de la subvención, el dumping, y de ahí es donde dicen, a ver, tenemos que poner reglas, porque si no, aquí cada quien va a hacer lo que se les dé la gana, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, tenemos una primera aproximación justo a que los gobiernos de los estados, a todos los países, empezaron a dar cuenta que los importadores podían hacer prácticas desleales de comercio, por llamarlas en general, o sea, prácticas, digamos, depredadoras, incluso por tratar de inventar los precios y comerse mercados enteros simplemente haciendo una mentira o una ficción de que tal o cual mercancía costaba menos dinero. Por eso es que muchas veces, como bien lo señalas, a veces o el contrabando se puede dar técnicamente por subvaluación o por un dumping, o incluso por una triangulación. Pero claro, me parece que el contrabando técnico más antiguo tiene que ver con la manipulación del valor ante la falta de comunicación en aquel entonces de los países. No nos imaginamos hoy en día no poder hablar a China, a Japón, a Francia, a España, lo que sea, pero antes una carta se podía tardar 6 meses y no podías tener detenida una mercancía 6 meses para saber si efectivamente el señor de Portugal te había vendido un vino en el precio que decía la factura que te está presentando. Y como bien comentas, ¿no? Métodos cuestionables, porque finalmente hay tantas formas de hacer negocio, tantas implicaciones como el mayoreo, la exclusividad y otros factores, las marcas que van a impactar en el valor de los bienes, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de valoración? ¿Cuál es esa metodología,
doctor. Mira. Oye, nos vamos a un corte, ¿te parece? Claro, Perdóname. adelante, por supuesto. No, ya lo habíamos platicado. Regresamos con esta segunda pregunta. Cómo no, gracias. ¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí con el doctor Balam Lamoglia de un tema tan interesante como es el de valoración aduanera. Tenemos aquí saludos del doctor Juan Ravindrana. Doctor Balam, te está felicitando por tu libro. Muchas gracias. También saludos de Ricardo Méndez desde Tijuana para los dos. Saludos, Richard, maestro Ricardo, que ya fue nuestro invitado. Alberto Chao también, saludos al doctor Balam. Carlos Guerrero también nos manda saludos, saludos, Carlos. Gerardo Velasco de Nuevo Laredo también nos está mandando saludos, compañeros del doctorado. Qué generosos los amigos. Gracias, doctor Cisneros, muchas gracias. Además, me hizo favor de hacer el prólogo del libro y fue muy generoso en sus comentarios, inmerecidos casi todos, pero agradecido con él, por supuesto. Me hacías la pregunta, Héctor, para ganar el tiempo, porque el tiempo se va volando y quisiera dar mucha información. Miren. Claro que sí. Voy a hacer una explicación muy sencilla, pero para explicar algo que me estás preguntando. En México, y lo he notado, y lo digo con todo respeto, la gran mayoría de los abogados aduaneros sabe poco de la metodología de valoración porque casi nunca se ocupa. Porque como tú me hiciste la pregunta, la ley aduanera y el acuerdo de valor, o sea, el código de conducta de acuerdo de valor y lo que dice el GATT, es que el valor de las mercancías primario o el método primario es el valor de transacción. De tal manera que el primer método que se debe de utilizar es el de transacción siempre y cuando haya un precio pagado por pagar y que, entre otras cosas, no haya vinculación entre partes relacionadas y específicamente que esa vinculación no afecte el precio. Entonces, ¿por qué digo que mucha gente no conoce bien la valoración? Porque como la mayoría de las operaciones, tal vez el 98% de las operaciones mundiales se hace bajo el auspicio del primer método, es por la razón que no se conocen los demás. No se aplican tanto. No se aplican los demás, pero estos demás hay que empezar diciendo que se presentan de forma residual, es decir, a falta de. Si yo tengo un valor de transacción, es decir, un precio pagado por pagar, pactado con el proveedor, entonces invariablemente voy a usar el primer método y no me cambiaré nunca de los demás. Okay. Pero hay otros demás, sí. Hay otros métodos a falta del primero. Lo que dice la legislación es que se deben de aplicar en orden sucesivo y por exclusión. Y el primer método que se sigue es el valor de transacción de mercancías idénticas, es decir, el precio que otro importador pagó por las mismas mercancías, en pocas palabras. Si estamos hablando de este gel antibacterial, a lo mejor yo traigo este gel antibacterial, pero como no tengo un valor de transacción, yo persona o yo autoridad, tengo que buscar a alguien más que haya traído ese mismo gel, pero tiene que ser exactamente el mismo. No digo la marca porque a lo mejor no las cobra el CUEG, pero supongamos que es la misma que esta, ¿no? Ahí está. Así. Pero entonces, ¿qué sucede? Decir, oye, yo no tengo una idéntica. Entonces, lo que dice la legislación es, vete al siguiente método. Y el siguiente método se llama de mercancías, valor de transacción de mercancías similares. En este caso, este método es un poco más relajado, por llamarlo así, porque ya ahora me voy a poner a buscar quién importó un gel que venga en la misma cantidad, 70 mililitros,
que tenga más o menos las mismas características, pero ya no tiene que ser idéntico. Entonces, hasta ahí digamos que este se vuelve un poco más cordial al momento de buscarlo, más flexible. Pero si no lo llegáramos a tener, existe un siguiente método, vamos a llamarle el método cuarto, porque el primero sería el de transacción, un método cuarto y quinto, que la legislación dice que los puedo invertir en su aplicación y verán por qué. El método cuarto es el de precio unitario de venta. Es decir, si yo no tengo valor de transacción, tendría que buscar aquí en territorio nacional quién está vendiendo el mismo producto y cuánto lo vende de forma individualizada. De tal manera que yo tendría que buscar uno por uno para ver cuál es el precio en el que están enajenando esa mercancía y yo poder señalarlo como un valor unitario o precio unitario, ¿no? Ya no estoy buscándole si son idénticas o similares, sino además tengo que buscar que me venda de uno a uno el producto y digamos que eso es un poco más complicado. Claro. Si no lo llego a tener, porque repito, es complicado, entramos al quinto método que se llama de valor reconstruido. Esta metodología es dificilísima de aplicar porque necesitaríamos tener un costeo, o en el mismo caso que les estoy señalando, de cuánto costó la tapa, cuánto costó el envase, cuánto costó el sticker o la estampita de aquí enfrente, cuánto costó la de atrás, cuánto cuesta la elaboración del gel, cuánto costó el alcohol, cuánto costó el agua, cuánto costó la mano de obra, cuánto pagué de luz en la empresa, y es decir, una reconstrucción de todo el valor, situación que realmente se vuelve dificilísima y que imagínate el transporte, si lo traes de importación, ¿no? Exacto. Entonces, para una persona, para un simple mortal, sería prácticamente imposible y diría que para la autoridad es casi imposible. De tal manera que los últimos dos métodos de valor se vuelven prácticamente una exploración al infinito, a un cuarto oscuro, con muy difícil de obtener esa información. Y por lo tanto, la propia legislación te dice que cuando yo no pueda aplicar ninguno de esos métodos a los que me referí, es decir, no tengo valor de transacción porque no hay compraventa, por lo tanto aplico el valor de transacción, pero si no tengo transacción de mercancías idénticas, me voy al de similares. Si no tengo el de similares, me voy a precio unitario de venta, y si no tengo precio unitario de venta, me voy a valor reconstruido. Pero dice la ley, oye, si tú no tienes ninguno de esos, te doy permiso, así lo dice la ley, para que de forma más flexible, y son de las pocas legislaciones en México que habla de una palabra flexibilidad, cosa que resulta innovador porque yo puedo ser más flexible que otro, o sea, en pocas palabras, y entonces dice, oye, vuélvelos a aplicar, pero ahora con menor rigor, digamos, académico, con menor rigor legal, y entonces ahora busca una que sean medio idénticas, ahora busca una que sean medio similares, busca uno medio de precio unitario de venta y busca uno medio de valor reconstruido. Y si no lo puedes aplicar, vuelves a utilizar algo, y ahora sí me quiero referir como muy concreto para terminar la pregunta. Este paso que la legislación lo maneja, muchos autores le llaman como método de último recurso. En realidad es bien importante que sepan que aunque así se maneja en algunos lugares, y yo en algunas partes lo señalo, esto realmente no es un método, y también ya hay jurisprudencia que dice que no es un método, nada más te dice que si no pudiste con los primeros, te regreses otra vez. No está mal dicho, pero también quiero explicar que el método del último recurso no es un método, porque nada más me manda a aplicar otros de los cinco métodos anteriores. Como a regresarte, ¿no? A regresarte. Entonces, no podemos decir que estamos aplicando el método del último recurso porque no es técnicamente, yo no podría decir, mi valor de transacción es último recurso. No, lo que se dice es mi valor es mercancías, valor de transacción de mercancías similares, tercera vuelta o segunda vuelta, es decir, pasé, intenté hacerlo la primera vez, no pude, lo intenté hacer la segunda vez, no pude, y hasta una tercera vez de forma más flexible, me encontré por ahí un precio y por eso lo aplico. No sé si fui más o menos claro, Héctor. Claro que sí, sí. Algo así como bajar el nivel, como hacemos en las reglas de clasificación, ¿no? Es correcto, como un mutatis mutandis de a lo que me encuentre y cambiarme lo que tenga que cambiar. Es correcto. Totalmente. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, doctor.
¿qué sucede si estamos frente a ventas internacionales entre partes relacionadas? ¿Qué traemos ahí? ¿Qué implicaciones tenemos aquí? Mira, es muy importante porque tenemos que saber que cerca del 80% del comercio internacional es entre empresas que están relacionadas, que traen y comparten insumos de varios lados. Digamos, básicamente lo que son maquiladoras o este tipo de empresas, Claro, grandes empresas armadoras, ¿no?, de automóviles, exacto. Entonces, la legislación internacional y la legislación mexicana dice, oye, si tú eres una parte relacionada, es decir, estás vinculada, en materia de valoración se llama vinculación. Si tú estás vinculada, yo legislación te voy a permitir que si tú me declaras bajo protesta de decir verdad, que tu precio no fue influido porque están vinculados y que tu precio realmente le vendiste a tu filial como si le hubieras vendido a un tercero, entonces no tienes problema. Entonces la legislación mexicana y la internacional te obliga a señalar primero si estás vinculado y segundo si esa vinculación afecta o no el precio. Si tú dices que la vinculación no afecta el precio, entonces puedes usar tu primer método, el método primario de valor de transacción. Pero si tú llegaras a señalar que la vinculación sí afectó el precio, entonces ya no puedes aplicar el primer método y tendrías que aplicar los siguientes métodos residuales a los que nos referimos en la pregunta anterior. Claro. Y ese es un tema muy, muy interesante porque hay veces que las empresas dicen que no, ¿no? Pero sí, en pues general. Es un poquito complicado que no haya una afectación, ¿no? Realmente. Incluso, perdón, pero para alargarme tantitito nada más, es por eso que en México se les pide a las grandes empresas incluso un estudio de precios de transferencia para ver si efectivamente no se están vendiendo a valores a valores menores o a precios que incluso se pudieran llevar utilidades. O sea, porque no solamente hablemos de que se pueden vender algo muy barato, sino también lo podrían vender muy caro para llevarse la utilidad, o sea, para que el costeo fuera muy alto, que ya no hubiera utilidad y que se mande para otro lado. Y dicho sea de paso, porque el tiempo siempre nos come, la fiscalización moderna va encaminada a revisar a esas grandes empresas para revisar si efectivamente esa declaración de que la vinculación no afectó el precio, efectivamente se dé, porque como bien te diste cuenta y lo sabes, pues ahí puede haber una defraudación fiscal multimillonaria. Sí, interesante y muy cuestionable por parte de las autoridades el hecho de tener que solicitar estos análisis, estos estudios certificados por un despacho contable para validar que realmente no haya ahí trampa, que te digo, pues es un poco difícil que no haya una influencia en el precio, no tan solo por las marcas, las licencias, y todo esto es en realidad muy cuestionable. Vamos a la siguiente pregunta, doctor, pero creo que vamos a verla hasta después del corte, donde vamos a platicar qué son los incrementables. No sé si tengo todavía 2 minutos para contestar. Adelante. Los incrementables es, según la legislación mexicana, internacional también, la mercancía tiene un precio donde se compra, pero su precio se va adicionando con lo que gasté, por ejemplo, en fletes, en seguros y en regalías, en pocas palabras. Así que si yo pagué un precio por traerlas aquí a México, se lo tengo que adicionar y a eso se llama incrementables. Se incrementa el valor en aduana, está perfectamente establecido en la ley y por lo tanto, si yo compré este gel en China en $1 y pagué de fletes por todo el embarque por 1,000 piezas, pagué $10,000 o $5,000 o 100,000 pesos, tengo que dividir esos 100,000 entre el número de piezas y a cada una de las piezas incrementarle ese valor tanto de fletes como de seguros o en su caso de regalías. Entonces los incrementables deben de ser muy tomados en cuenta. Hay mucha fiscalización por parte de la autoridad aduanera porque el valor en aduana de una mercancía no solamente es el precio pagado por pagar, sino cuando hay incrementables hay que adicionar ese precio y por lo tanto el valor es elevado, o sea, es mayor, un poco mayor, por supuesto. Claro, son esos gastos agregados que se tienen que agregar al valor para determinar la base gravable, ¿no? Correcto. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Tenemos saludos de Carlos Alfaro desde Reynosa también. Te manda muchos saludos. También Daniel Cabrera, Daniel Cabrera Hernández.
María Hernández Carrillo también te manda saludos. Alberto Ramírez pregunta si habrá algún cupón de descuento para adquirir la edición impresa del libro. Vamos a revisarlo y te Ahorita avisamos. le preguntamos al doctor Cisneros. También te manda saludos Agustín Andrade desde Puebla. Fede Cortés también. Bueno, muchos saludos. Tenemos mucha audiencia el día de hoy. Vamos al corte, doctor, para las siguientes preguntas, ¿vale? Sí, gracias. Gracias. Este último año la vida nos ha enseñado lo impredecible que puede ser, pero todos juntos hemos demostrado que nada puede detenernos. Gracias a todos esos maestros y alumnos que no tiraron la toalla y se adaptaron al cambio tan repentino, a los que nunca habían entrado a una videoconferencia y tuvieron que aprender de cero, los que no sabían cómo prender su cámara y sus micrófonos y ahora saben hasta cambiar el fondo, porque estos pequeños actos solo demuestran tu ambición para seguir preparándote para el futuro. Porque tus ganas de superarte vencen cualquier barrera. Aunque nuestras aulas estén vacías, en ningún momento hemos estado solos. Gracias a toda la comunidad CUE. Ahora más que nunca, lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Estamos aquí de vuelta con el doctor Balam Lamoglia. Vamos con las siguientes preguntas para aprovechar el tiempo aquí, sus comentarios y sus recomendaciones. ¿Cuáles son las causas del rechazo de valor por parte de las autoridades, doctor? Como tal, menciona tu historial laboral, estuviste también del lado de la autoridad. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de eso? Sí, miren, es muy interesante ver que la reforma a la ley aduanera que se hizo desde hace algunos años permite que se puedan embargar mercancías cuando se tiene duda o se encuentran valores a un 50% menor del valor de transacciones de mercancías idénticas o similares. Es decir, a pesar de que yo efectivamente haya pagado una mercancía en 10 pesos, si la autoridad piensa que ese precio está por debajo de lo normal, puede ponerse a buscar otros precios. Perdón, donde estoy está lloviendo durísimo. ¿Se está minando el sonido o me están escuchando bien? No, te escuchas perfecto, doctor. Disculpen, es que está cayendo un aguacerazo por acá. Entonces, es importante que podamos saber que la legislación aduanera maneja la posibilidad de que se embarguen mercancías a pesar de que yo esté comprando seriamente y que pueda acreditar que mi precio es el correcto. La ley aduanera permite hacer una presunción de subvaluación y pueden rechazarme el valor cuando ellos estimen que mi precio está por debajo del que compró otro. Y aquí digamos que empieza una distorsión entre lo que dice la legislación mexicana con lo que dice la legislación internacional, porque recordemos que si yo estoy comprando realmente al precio pagado por pagar, no tendrían por qué compararme contra otras mercancías. Sin embargo, la ley mexicana sí permite que cuando yo traigo un precio de 10 y encuentran mi mismo producto a 20, me puedan determinar que ahí hay una subvaluación. Entonces, la ley aduanera sí permite que pueda haber el rechazo de valor. Y el embargo, ¿no? Y el embargo precautorio y créditos fiscales, y que se pueda volver en un exceso, pero también lo maneja el Código Fiscal en un delito que puede ser un delito de cárcel, claro, o hasta delincuencia organizada. Sí, es un tema grave que se repite en muchas ocasiones en las aduanas, el cuestionamiento del valor, precisamente porque muchas personas siempre están buscando cómo pagar menos, ¿no? Es lamentablemente, correcto. Entonces, y pagan justos por pecadores. Claro, la autoridad lo hizo ante una práctica muy recurrente de que las empresas subvaluaran. Claro, y de aquí se deriva la siguiente pregunta: ¿cómo procede ese PAMA por subvaluación que comentábamos es de los más aplicados, ¿no? Mira, desafortunadamente la ley también, las reglas de comercio exterior han hecho muy perverso o de una forma perversa desde mi punto de vista,
que cuando te levantan un PAMA por subvaluación, te obliguen prácticamente a allanarte, es decir, a reconocer la irregularidad porque es una causal de baja del padrón de importadores. Aceptarla, ¿no? Aceptarla, la tienes que aceptar porque si no te quedas sin ser importador, y por eso es que mucha gente ya después no pelea, porque efectivamente dices, oye, pues es que me obligan a tener que allanarme. Sin embargo, aceptar la culpa. Exacto, aceptar la culpa. Sin embargo, hemos tenido, no solamente yo, sino muchos colegas, éxito en juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siempre que nuestro cliente nos proporcione todos los contratos, los pagos al extranjero, las órdenes de compra y una serie de documentos en donde podamos aclarar que nuestro precio siempre fue el correcto y que no tendría por qué importar que la autoridad encuentre un precio mayor, porque mientras que yo acredite que mi compraventa fue completamente legal, la ley no tendría por qué interferir en eso, porque como está redactada la ley hoy en día, permite a la autoridad que me comparen hasta alguien que a lo mejor compró caro. O sea, vamos a suponer, como tú lo decías hace un rato, que yo hice una excelente negociación para poder comprar este gel a 10 pesos y resulta que el SAT se pone a buscar y encuentra a alguien que importó a 20 pesos más caro que yo, pero porque el señor no supo negociar o porque a lo mejor se lo compró un revendedor y yo se lo compré directamente a la fábrica, a la planta, y entonces aquí empieza lo interesante del litigio o de la confronta contra las autoridades, porque el hecho de que yo sí pueda acreditar mi valor hace que la actividad de la autoridad aduanera se ponga en duda y que ella diga, y por qué no decirlo, oye, es que yo te estoy aplicando la ley, porque la ley sí me permite rechazarte el valor, y es justo donde nosotros tenemos que decir que la ley mexicana está en contra del acuerdo internacional, porque el acuerdo internacional te permite precisamente que el valor que impera es el valor de transacción, igual que México, pero decir, oye, si yo te puedo demostrar que ese fue mi precio real, no me tienes por qué comparar con otro, amén, el otro a lo mejor por tonto compró más caro. Así es. Y ahí es donde aplican estos PAMAs, ¿no, doctor? Es correcto. Y como lo vuelvo a repetir, desafortunadamente no te puedes defender o es difícil defenderte porque te obliga la legislación a aceptar la culpa con tal de recuperar tu padrón de importadores, porque si no te dan de baja del padrón y ya no puedes importar y pierdes el objeto social de tu empresa. Muy bien. Vemos aquí, ¿podríamos encontrar alguna alternativa para blindar esa valoración? ¿Alguna consulta que se pueda hacer como el tema de la clasificación, doctor? Sí, mira, efectivamente, la ley aduanera en el artículo 78B permite una consulta de valor. Cabe señalar que de una consulta que yo hice al IFAI o al INAI, al órgano de información del gobierno federal, casi nadie lo hace, pero es la forma más adecuada para que te dieran una resolución anticipada de valor. Incluso en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ahora el TEMEC que conocemos, permite, da esa posibilidad de que los particulares, precisamente para no tener esa contingencia, y sobre todo cuando negociaron precios muy competitivos que saben que les podrían cuestionar el precio, pero que a lo mejor compraron un volumen muy grande, entonces precisamente en estos casos es cuando se permite este tipo de situaciones de presentar una consulta de valor. Es posible como si fuera una consulta como la del 34, del 43 o 34 de la ley aduanera. 47, perdón, me estaba yo confundiendo. Perfecto. Y 34 en el código de una consulta. Eso nos ayudaría para tener como un blindaje para ese cuestionamiento que nos pudieran hacer en algún momento, ¿no? Es correcto. Muy bien, doctor. ¿Qué otros delitos se relacionan con el tema de la subvaluación? Mira, en la legislación, en el Código Fiscal de la Federación, en el capítulo de delitos fiscales, se maneja el equivalable al contrabando, y ese se refiere cuando las mercancías están subvaluadas en un 70%. Es decir, si mi precio me comparan con otro porcentaje, olvidémonos del porcentaje en este momento, pero si yo llego al porcentaje de subvaluación a que se refiere el Código Fiscal, me podrían clasificar como un delito. Es decir, yo estaría cometiendo un delito. Pero con la reforma además que se hizo a la Ley de Delincuencia Organizada, contemplaron en su artículo 2 dentro del catálogo de delitos cometidos en delincuencia organizada el contrabando. Y si hablamos del contrabando y su equiparable,
Entonces, existe la posibilidad, tal vez remota, de que pudieran cuadrarle a los agentes aduanales o a alguien más una complicidad o comunidad de personas para también tratarles de cuadrar como un tema de delincuencia organizada. Pero lo que sin duda sí está calificado perfectamente y tipificado como un delito es en el Código Fiscal de la Federación. Como decías, con el contrabando técnico, ¿no? Al momento Correcto, de subvaluar. Como subvaluar, Por exactamente. subvaluación de las mercancías. Esta Es práctica que sí, lamentablemente es muy común que muchas empresas, ¿qué te dicen los chinitos? Te lo vendo a 10 y te facturo a 5, ¿no? Exacto, y te pongo lo que quieras. Incluso haciendo un comentario como tú, hace muchos años con los que viajábamos a Estados Unidos, si se acuerdan, nos daban hasta la factura en blanco y nos decía, llena lo que tú quieras, ¿no? Y la verdad es que mucha gente siguió con esa práctica hasta hace muy poco que Estados Unidos ya se animó a intercambiar información con nosotros. Pero si es una práctica recurrente, ¿por qué no decirlo? Que los importadores, para pagar menos impuestos, obviamente tener precios un poco más competitivos, y me refiero a tener un poco más de ganancias, utilizan la práctica de la subvaluación, pues digamos que algunos recurrentemente para depredar los mercados contra gente que lo hace bien. Así es. Mira, tenemos aquí una pregunta del público que nos está viendo. ¿Qué sucede? Ángel Castillo nos pregunta, ¿qué sucede cuando la mercancía es donación o regalo? Es una excelente pregunta porque justo en este caso no podemos aplicar el método de valor de transacción, ¿no? Porque no hubo una compraventa. Entonces tendría yo que buscar otros precios de mercancías similares o idénticas o similares y con la metodología métodos para que decir, oye, yo no tengo el precio, es un regalo, pero de acuerdo a la aplicación, eso que te están regalando tiene un costo aproximado de 20 o 30 pesos o $30 o $3,000. Entonces sí es importante y es una excelente pregunta porque justo en esos casos no podemos hablar que hay un valor de transacción porque fue un regalo. Y tenemos que ir a los siguientes métodos, ¿no? A los métodos, exactamente, a los otros métodos de alternativos o subsidiarios. Mira, nos están mandando saludos desde Bolivia también, doctor. Están viendo ya. Saludos hasta allá. Siguiente pregunta, fíjate, otra muy interesante creo que también es ¿cómo deben tratarse las regalías para efectos de la valoración aduanera? Es muy importante, lo dije hace un rato, las regalías le aumentan el valor a las mercancías, o sea, son parte de los incrementables a los que nos referimos hace un rato. El problema es que hay muchos contratos que manejan las regalías, por ejemplo, ya a ventas anuales. Entonces, es difícil tener, por ejemplo, el tema de saber cuánto tengo que pagar de regalías, porque hay algunos contratos que las condicionan a pagarlas hasta que se tengan resultados fiscales o algo. Entonces, pero en ese caso, la propia legislación mexicana te permite hacer una rectificación a los pedimentos de forma anual, de forma global, para que tú digas, oye, pagué todo esto de regalías y entonces hagas una modificación y pagues la diferencia de contribuciones porque ya le incrementaste el valor de las regalías pagadas en el extranjero. Cabe señalar, y la pregunta es excelente, que internacionalmente, dentro de la OMA, que está el Comité Técnico de Valoración, donde están verdaderos expertos en materia de valor, los temas que más se han tratado como casos particulares, los temas que más trabajo han costado a la Organización Mundial de Aduanas han sido los que tienen que ver con regalías, porque es donde hay cosas más oscuras y donde las empresas, por qué no decirlo, hacen más trampas. Así es, el tema de la venta final, ¿no? Dicen, hasta que no se lo venda al consumidor final, ya podría yo tener ese gasto, ¿no? Es correcto. Sí, sin duda es un tema interesante. Última pregunta de aquí del público. ¿Dónde tiene permitido tomar el valor la autoridad aparte de los sistemas que tiene el SAT? Bueno, si entiendo la pregunta, para empezar, el valor en aduana de las mercancías, de otras mercancías, el SAT solo lo puede explotar de sus propias bases de datos. Así es. Está cayendo rayos y truenos aquí. Sí, se escuchó. Es importante que sepan que la única base de datos oficial que tiene es la del sistema aduanero electrónico o electrónico aduanero, lo que es el SAI,
de tal Ajá. manera que únicamente la propia autoridad aduanera es la que sabe cuánto valen los valores de otro lado. Justo eso es lo criticable de la legislación mexicana, Claro. de que no hay una base de datos pública para que yo Consultable, saber, ¿no? si estoy o no subvaluando incluso, y saber si tengo que presentar o no una consulta de valor. Porque si Claro. yo pregunto quién está importando a precios menores, no me lo va a contestar la autoridad y va a decir que es información confidencial y privada. De tal manera que hay un vacío legal muy importante. Creo Muy que ya bien, es hora del doctor. corte, Héctor. Vamos al corte y regresamos con las últimas preguntas para cerrar esta plática tan interesante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué estudiar el doctorado en Derecho? ¿Sabías que solo el 0.42% de los abogados tiene doctorado? El doctorado es el máximo grado de estudios al que puede aspirar un abogado. Representa la posibilidad real de un mayor reconocimiento profesional, mejor trabajo y la de trascender en la vida. Después de la licenciatura en Derecho, que nos habilita para el ejercicio profesional del abogado, continúa la maestría, que nos prepara para dar clases y tener mayor especialidad en el ejercicio profesional. Y siguen los estudios doctorales, que nos van a permitir obtener más y mejores herramientas para investigar, escribir, expresarnos con mayor corrección y dar clases con mejores recursos didácticos. ¿Por qué estudiar el doctorado en Derecho en el CUEG? Porque los planes de estudio son adecuados y actualizados. La mayoría de los profesores son de la Facultad de Derecho de la UNAM. Las clases son los fines de semana. La escuela tiene una revista trimestral en donde puedes empezar a escribir. El CUEG tiene una editorial propia, por lo que si haces una buena tesis, puedes convertirla en libro y publicarla, porque el CUEG tiene intercambio académico con la Universidad a Distancia de Madrid y con la Academia Internacional de Derecho Aduanero, por lo que viajar al extranjero para ampliar tu horizonte es una realidad y te permite ampliar tus horizontes y perspectivas. La escuela tiene transmisiones en vivo por internet, por lo que puedes participar en las entrevistas que se realizan y difunden por Facebook y YouTube. Tenemos sedes en la Ciudad de México, Tijuana, Veracruz y próximamente Manzanillo, por lo que tu oportunidad de interactuar y conocer más gente y dar clases se incrementa. Todos los egresados del doctorado trabajan, tienen buenos empleos y son más seguros de sí mismos. Las clases se transmiten en vivo y graban, así que puedes volverlas a ver cuando tú quieras. No lo pienses más, el CUEG es la mejor escuela de derecho al mejor precio. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Obtén el reconocimiento que necesitas y trasciende. Entra a la página www.cueg.edu.mx y conoce nuestro plan de estudios, profesores y colegiaturas. Soy CUEG. Bueno, estamos aquí de vuelta con el doctor Balam Lamoglia para hablar de este tema tan interesante, la valoración aduanera. Doctor, ¿nos puedes platicar un poquito la manifestación de valor? Sí, miren, recientemente, bueno, desde hace muchísimos años, una de las obligaciones del importador era entregarle a su agente aduanal un documento en donde reflejara cuál era el precio pagado. Esto se conoce como la manifestación de valor. Esta manifestación de valor se reformó en la ley aduanera, en el reglamento incluso también, para que tuviera mucho mayor información. Sin embargo, tu pregunta es muy interesante porque esta manifestación de valor ahora, de acuerdo a la legislación, se tiene que presentar por cada operación. Era una práctica recurrente que fueran los agentes aduanales quienes les llenaran esto a los importadores y ya se los mandaran luego para que los firmaran los importadores y luego se los regresaran al propio agente aduanal. Pero ahora con la reforma, aunque está suspendido, digamos, pausado esa obligación, ya va a ser la obligación en cada importación, en principio, que se llene cuáles son los datos de cuánto costaba la mercancía. Es decir, es un documento en paralelo, digamos, que lo que es un COBE, es decir, subir información de cuál es el precio y una serie de cosas que tienen que ver con el valor, pero ya también la manifestación de valor va a tener ciertos requisitos y de acuerdo a lo que nos dicen las autoridades aduaneras y que incluso a mí en la licenciada Georgina Estrada, cuando era funcionaria del SAT, me pidió mi opinión,
y digamos que el SAT está muy preocupado por el aspecto de la subvaluación y entonces está ahora pidiendo una serie de requisitos, de documentos y de información en esa manifestación precisamente para tener más elementos anteriores a la importación para poder detonar actos de fiscalización mediante un análisis de riesgo. Para inhibir esas prácticas, ¿no? Que Es tantos correcto. años llevan cometiendo. Es correcto. Bueno, y la última pregunta, doctor, la valoración aduanera a la luz de la nueva Agencia Nacional de Aduanas. ¿Cómo la ves tú? ¿Qué opinas al respecto? Fíjate que esa pregunta es muy interesante, Héctor, porque ahora con la creación de la nueva Agencia Nacional de Aduanas, lo que dice es que va a tener, de acuerdo al decreto que se emitió, que va a tener una serie de facultades de fiscalización muy importantes, es decir, que se le está dotando de todas las áreas de fiscalización, por lo que dice, por lo que se está observando, sino que va a ser una gran administración nacional de aduanas que va a absorber muchas de las prácticas de fiscalización que tenía entonces la hoy todavía viva Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, la AGACE. Es decir, yo creo que una de las partes muy importantes que va a tener esta nueva Agencia Nacional de Aduanas es la fiscalización. Y la fiscalización del valor va a ser muy importante porque va a tener un área específica detonada que ya existe en el SAT, pero creo que va a tener ahora elementos mucho más importantes y yo estoy convencido de que facultades, ¿no? Lo más importante de una agencia en cualquier parte del mundo, ¿por qué no decirlo? Debe de revisar dos cosas. Debe de revisar origen y debe de revisar valor. Entonces yo creo que la nueva Agencia Nacional de Aduanas lo que va a procurar es a fiscalizar mucho y lo que va a tener a flor de piel, a lo que va a tener a la mano son operaciones que tengan que ver con el precio. De tal manera que si me preguntan qué es lo que va a hacer más la nueva agencia, yo creo que lo que va a revisar más es valoración y va a enfocar digamos que sus líneas de ataque a ese combate al contrabando técnico, que por qué no decirlo, ya es una pandemia también, y por qué no decirlo, aunque luego se enojan los colegas, pero yo siempre he dicho que hoy en día ya la subvaluación pareciera que es un deporte nacional de los importadores. O sea, es una práctica muy recurrente, muy regular, y creo que ya es el momento de combatirla frontalmente y sobre todo, pues ayudar a los que sí se portan bien, porque desafortunadamente yo he notado que muchos de los que se portan bien ya están dudando si se deben de seguir portando bien, porque a los que se portan mal parecen ser intocables. Sí, no les pasa nada, ¿no? No les pasa nada. Esa es la parte complicada y cuestionable que creo que es lo que está buscando las nuevas autoridades con esta nueva Agencia Nacional de Aduanas, inhibir esta parte, estas prácticas, ¿no? Bueno, correcto. Pues es algo necesario para nuestro país que tanta falta le hace. Bueno, muchas gracias, doctor. Hemos llegado al final. ¿Quieres comentar algo adicional? Claro que sí. Pues primero agradecido contigo, con el CUEC, con este programa que nos hace llegar, porque yo también me conecto con grandes exponentes. Yo agradezco que la deferencia, ojalá y el libro en algún momento le pueda ser útil a cualquiera, pero sí tomemos en cuenta, sin que suene como a comercial, de que deben de estudiar un poco más el tema de valoración, porque creo justamente que la autoridad aduanera, la nueva autoridad aduanera, va a rechazar mucho más comúnmente, va a haber mucho más auditorías que tengan que ver con valor y entonces van a tener que saber soportar, argumentar cuando haya visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, los propios PAMAS, ahora que desaparezca la regla 133, por lo menos en lo que tenga que ver a dar de baja del padrón, y tenemos que realizar una mejor argumentación para poder defender el valor en aduana de las mercancías, de tal forma que sí como lo dije al principio, es un área poco explorada, porque en México siempre se usa, como en todo el mundo, el valor de transacción como método primario, pero ahora que van a cuestionar las autoridades, debemos de estar más informados, tener más herramientas y, ¿por qué no decirlo?, que ustedes mismos se puedan defender, que ustedes mismos están aprendiendo o que puedan dar una asesoría y que no busquen al especialista del especialista y que digan, no, pues porque hoy en día a lo mejor habrá 10 personas que saben de valoración, pero dicho sea de paso, y lo digo con mucho respeto, pero tampoco es tan difícil aprenderlo. Para eso fue el motivo del libro, para que lo aprendieran, para que eso no que se quedara en el todas las bases, para que tengan las bases, para que ustedes mismos se puedan defender
y, ¿por qué no?, ya consultar a los especialistas como su servidor, pero ya cuando tengan alguna duda en particular y que no se dejen sorprender porque toda la información ahí está en la ley, está de forma sistematizada y creo que es un libro que yo tuve la fortuna y el agradecido soy yo con el juez de que me permitieron desarrollar un temario, pero ese temario es una materia que se da en el doctorado del juez, justamente que nos da todas las herramientas para conocer todos los elementos de valor, de tal manera que espero que esta obra y que lo que haya yo dicho en estos minutos les sirva solamente para reflexionar, para invitarlos a estudiar un poco más del valor en aduana de las mercancías. Muchas gracias, doctor. Te manda a felicitar Daina Santos, una compañera, te manda felicitaciones. Miguel Jiménez Bautista también. Felicitaciones al ponente por la notable aportación. Saludos desde la Alcaldía Benito Juárez. Ricardo Rivera, excelente libro. Leticia Merchán Alvarado, felicidades, doctor Balam. Con usted siempre aprendo mucho. Muchas gracias. Saludos a Fabiola Flores. Juan Manuel Campos, excelente presentación, doctor. Juan Peralta, super plática. Muy bien, pues muchas felicitaciones, mucha audiencia. Les agradecemos y te agradecemos tu tiempo, doctor, y todas estas aportaciones que nos has dado, que creo que nos van a ayudar a todos a entender un poquito más este tema tan complejo. Y por supuesto que el libro, como les repito, es una obra obligada para poder tener toda la referencia de este tema tan complejo. Pues muchas gracias. Hemos terminado. Nos vemos el próximo martes y gracias por tu participación, doctor. Muchísimas gracias y el agradecido nuevamente soy yo. Hasta luego. Hasta luego.